Muy buenos días, el Señor les bendiga, sean bienvenidos en esta mañana al taller de oración que hemos diseñado con el propósito de que podamos aprender a cómo orar bíblicamente. Es el título que le hemos dado a este pequeño taller. No es un taller exhaustivo, no podríamos abarcar todo lo que implica la oración en 1 hora con 15 minutos. Sin embargo, trataremos de abordar aspectos principales de la oración bíblica, la oración a la luz de las Escrituras. Y en sus manos tienen el taller o el PDF con el taller que se va a utilizar, y también a nuestros hermanos que están siguiéndonos en línea, si desean tener posterior a esta transmisión el PDF, dejen en los comentarios su correo electrónico y con mucho gusto se lo podemos hacer llegar. A su vez también, si algo no se habló durante esta hora con 15 minutos con respecto a alguna duda que tengas de la oración, puedes dejar tu pregunta o tu consulta también en los comentarios de la transmisión. Y con mucho gusto yo personalmente daré respuesta a lo largo de esta semana, estaré leyendo los comentarios y con mucho gusto podemos dar respuesta, ya que es importante considerar lo que la Biblia nos habla acerca de la oración y la importancia que ésta tiene. Y bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, iglesia, confiando en que sea el Señor quien nos guíe en este tiempo y en su buena voluntad para ser edificados en su palabra. Padre, nos acercamos una vez más, Señor, delante de ti, en esta mañana, agradecidos contigo, agradecidos por un tiempo especial para aprender acerca de la oración, la comunión, la comunicación contigo. Señor, anhelamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ser entendidos de esto. Anhelamos, Señor, que podamos comprender lo que realmente implica la oración para tus hijos, para la iglesia, lo que tú nos has dejado en el manual de vida, tu palabra, para poner por obra con respecto a este tema. Te rogamos, Señor, por sabiduría, por dirección. Señor, que tú traigas entendimiento y luz a nosotros para que vivamos conforme a la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que traigas bendición a cada corazón que está dispuesto a aprender a cómo hablar contigo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia y por un día más, Señor, y por concedernos la vida, la salvación en Cristo Jesús. Te damos gloria a ti, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a ver, como pueden ver ahí en su manual que les envié en el grupo general, hay 7 aspectos importantes que vamos a ver hoy. Como lo hemos señalado, no vamos a poder realizar un taller exhaustivo, no podríamos abarcar en 1 hora todo lo que implica la oración. Nos tendría que llevar varias sesiones para lograr entender a profundidad la oración. Sin embargo, vamos a tratar de aclarar algunos aspectos que consideramos importantes como iglesia debamos entender, comprender, atesorar, vivir y poner por obra. 7 aspectos que veremos hoy es el origen de las cosas, oración y su definición, la oración y su propósito, los elementos de la oración, cómo orar o no orar bíblicamente, la oración en el Espíritu Santo y la oración como adoración. Y bien, hermanos, si bien es entendido para cada uno de nosotros, la oración es vital para la vida personal de cada uno de los creyentes. Nosotros sin oración no tendremos comunicación con la fuente de mando, por decirlo así, con nuestro Señor, y no tendremos la capacidad de discernir su voluntad, comprender su propósito y ponerlo por obra en nuestras vidas y en el ministerio que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de ministerio, quiero recordarles que absolutamente cada creyente ha recibido el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, todo hombre, toda mujer en Cristo está llamado a ser un pregonero de paz, alguien que proclama el evangelio. Probablemente no seas llamado con el don de evangelista, pero sí eres llamado a evangelizar. Eso es sumamente importante.
Entonces, en medio de todo esto, tenemos que comprender la importancia de la comunicación con nuestro Dios, quien es la cabeza, quien dirige, quien establece su voluntad y propósito para la iglesia. El primer aspecto o punto que vamos a ver hoy es el origen de las cosas. Y no nos vamos a remontar en cuanto a la creación, ¿verdad? En cuanto a todo el origen del universo, sino más bien, hermanos, tenemos que entender que Dios es el origen de todas las cosas. Todo creyente, por definición, sabe que Dios mismo es el origen de todo lo que existe, que por su voluntad existimos, nos movemos y somos. Por lo tanto, el origen de la oración es Dios mismo. Dios mismo es el origen de la oración en su deseo de entablar relación con su creación. Debemos establecer esto como una base y fundamento para el resto del taller, ya que sin Dios, sin su intervención y su dirección, la oración no tendría razón de ser, no tendría propósito. En conclusión, no existiría, al igual que tú y que yo no existiríamos. Si Dios no hubiera dado origen a todo lo que existe, la oración no existiría y no tendría propósito. Ahora bien, quiero que veamos Génesis 1:1. Génesis 1:1 nos dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que esa palabra principio es berit en hebreo, que implica el inicio del tiempo, lo que conocemos tú y yo como cronos. Ese tiempo inicia ahí, en Génesis 1:1. Y también Juan en capítulo 1 nos hace referencia a ese mismo principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, Dios Hijo, en este caso, estuvo durante la creación. Entonces, hermanos, el origen de todo es Dios. Dios creó todas las cosas y el primer verso de la Biblia nos lo recuerda. A su vez, Génesis 2:7 dice lo siguiente: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tú y yo somos creación, Dios es creador, y por lo tanto el origen de todo es Dios. Dios da inicio a todas las cosas y es la razón por la cual podemos hoy orar, comunicarnos con Él y tener relación con Él, porque Él creó todo y nos creó a nosotros. Además, dicho sea de paso, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Absolutamente todo lo demás fue creado con la palabra de su poder. Él habló y se creó. Y cuando creó al hombre, lo formó con sus propias manos. Gloria al Señor. 1 Timoteo 6:3 ahora. 1 Timoteo 6:3. Recuerden que estamos estableciendo el fundamento para el resto del taller, que Dios es el origen de todo y la razón de todo lo que existe. 1 Timoteo 6:3, la primera parte del versículo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Fíjense lo que está diciendo Pablo ahí. No es el punto, el objetivo de esto no es la instrucción que le está dando Pablo a Timoteo, sino el reconocer que Dios da vida a absolutamente todo. Esto nos va a ayudar a ti y a mí en nuestra oración, en nuestra comunión con Dios, porque nos va a mentalizar que nosotros somos los que tenemos la necesidad de acercarnos a Dios, de orar a Dios y no al revés. Dios no nos creó, según las Escrituras, y así lo creo yo, Dios no nos creó porque Él se sintiera solo. Dios no nos formó porque dijera: ay, quiero que otros compartan conmigo. No, la Escritura claramente revela que Dios creó todas las cosas para la alabanza de su gloria. Eso es lo que enseña la Escritura. Y yo sé que referente a todo humano, cuando son actos egoístas, eso está mal. Pero cuando es referente a Dios, no hay egoísmo, porque Él es santo, puro, bueno y justo. Eso es importante entenderlo. El origen de las cosas también nos implica que Dios es soberano, y vamos a ir comprendiendo poco a poco esto. También veamos lo que dice Hechos, capítulo 17, versos 27 al 28. Dice así la palabra del Señor. Esta es la defensa del apóstol Pablo, o la proclamación del Evangelio más bien, en Atenas, mientras él estaba en la roca de Hades o en el Areópago. Dice así: para que busquen a Dios
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y vean lo que dice ahora Pablo a continuación, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¡Wow! Eso es algo impresionante, hermanos, porque Dios está encerrando en sí mismo toda su creación. Aunque su creación está fuera de Él, por decirlo así, porque Él es santo, Él es otro, es el término de santo también. La creación corrompida y caída mora dentro de Dios, pero Él está separado de esa creación. ¿En qué aspecto? En las cuestiones morales, pero todo habita dentro de Dios. Y aún así, Dios nos dice aquí a través del apóstol Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En otras palabras, nos vuelve a recordar, Dios es la razón, es la causa del por qué existimos. Por supuesto, el ateísmo niega la existencia de Dios, pero la Biblia llama necedad a ese estilo de pensamiento, porque Dios se ha dejado evidencia desde la creación, por lo cual hay necedad en su corazón. Pero aquel que ha venido a la comprensión del Creador dice claramente, en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. No puedo escapar de su presencia. El mismo salmista dijo, aun si yo fuera al Hades, tú estás ahí. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Nadie, hermanos. Palabras de Nabucodonosor en Daniel 4:35, recuerdan este rey de Babilonia que después de 7 años de demencia y locura que le vinieron por el gran orgullo y soberbia que le llenó, dice así, en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! Bueno, después de 7 años de demencia, locura, vino esta reflexión donde le fue devuelta su cordura a Nabucodonosor, donde le fue devuelto el entendimiento. Y cuando le fue devuelto el entendimiento a este rey soberbio y arrogante en su corazón, lo primero que pudo decir es, ¿quién es como él? ¿Y quién puede decir, por qué haces esto? Él reconoció que hay un rey de reyes, que había un señor de señores, una autoridad por encima de él. Y esto que estamos viendo, esta expresión de Nabucodonosor, es una expresión no solamente de reconocimiento, sino de adoración. Es una expresión que reconoce el estar humillado ante el soberano Rey de Reyes, hermanos. Y esto nos demuestra, por lo tanto, que los personajes bíblicos, incluso aquellos que no estaban dentro de los propósitos de Dios, aunque claro, Nabucodonosor sirvió a Dios de alguna manera para poder tratar con su pueblo, tenemos que entender algo. Aún ellos, al ver la grandeza, la majestad y los tratos de Dios, se humillaban al decir, ciertamente Dios es uno. ¿Recuerdan por qué razón a Jonás lo arrojaron al agua cuando estaba esa gran tormenta? Que él no quería ir a Nínive, él se quería ir rumbo a Tarsis y finalmente lo enviaron ya a Nínive a cumplir con la predicación que tenía que hacer en el libro de Jonás. ¿Por qué razón lo arrojaron al agua? Porque él claramente dijo, yo sirvo a Dios, a Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. La tradición pagana enseña que Baal era el creador del cielo, por ejemplo. Entonces, la razón por la cual Daniel expresa eso es para aclarar y dar énfasis en que el Dios que él servía era el Todopoderoso, al decir, el creador de los cielos y de la tierra. Y en ese instante dijeron, mejor este hombre no lo queremos aquí. Hermanos, en Cristo la oración para la iglesia es el medio que Dios dejó para estar en comunicación con Él, en respuesta a la petición que sus discípulos le hicieron en Lucas capítulo 11, versículo 1. Enséñanos a orar. Y entró la llamada. Enséñanos a orar. Ese es el clamor, esa es la petición por la cual Cristo responde y enseña a orar a sus discípulos.
Pero ¿por qué hubo esa necesidad? De hecho, sus discípulos en el contexto de este verso le dijeron, enséñanos a orar así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y por supuesto Jesús enseñó, y lo vamos a ver más adelante, un modelo de oración glorioso, maravilloso, que vamos a entender esos pasos en este día. Pero el propósito es la comunión con Dios, el conocer la voluntad de Dios. Y ahora eso nos lleva al punto número 2, la definición de la oración. Ya teniendo por base y fundamento que Dios es el origen de todas las cosas, Dios es el creador de todo lo que existe y la razón por la cual oramos es porque somos sus criaturas. Bien, ahora vamos a ir comprendiendo poco a poco y dándole estructura al taller. La definición de oración más sencilla es hablar o comunicarnos con Dios. Esto es algo que yo creo que todos saben, incluso nuestros pequeños, desde el cunero, escuela dominical y todas las etapas, se entiende como hablar con Dios, la oración. Pero yo deseo ofrecerles en esta mañana una definición un poco más amplia de ello. La oración es un medio de gracia dado por Dios a su iglesia, a través del cual sus hijos expresan adoración, gratitud, petición, comunión, sumisión y dependencia al único Dios verdadero. Esa es una definición que quise ampliar, hermanos, con el propósito de entender la oración más allá de solo comunicarnos con Dios. Ahora, cuando digo solo comunicarnos con Dios, no estoy simplificando ese hecho, sino que más bien va más allá de solo hablar con Él. ¿Qué hablo? ¿Cómo hablo? ¿Por qué lo hablo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo debo acercarme? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Cuántas palabras debo decir? ¿Cuándo debo callar? ¿Cómo debo hablar? Es que las Escrituras me hablan de que estamos en guerra. ¿Acaso deberé gritar y levantar mi voz para que huyan los demonios? No, hermanos. Vamos a ir comprendiendo estos aspectos. Vamos a ir comprendiendo. Porque algo les quiero dejar muy claro. El diablo no va a huir porque grites ni alces tu voz. La única manera de que él huye es cuando tú te sometes a Dios y le resistes bíblicamente. Nada más. No tienes que levantar tu voz, ni orar al norte, al sur, al este o al oeste. No tienes que hacer nada de esas cosas. Tienes que aprender a orar bíblicamente. Dios a lo largo de las Escrituras nos deja en claro su intención y deseo de comunicarse con nosotros, lo cual es evidente desde el Génesis con nuestro primer padre, Adán. Continuando a través de los patriarcas, los profetas, los apóstoles y finalmente a través de Él mismo durante la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, por lo tanto, es la respuesta a todo clamor o petición, pues Dios mismo ha revelado su voluntad en ella y nos pide estar atentos a lo que ella dice. Voy a orar al Señor para ver qué me responde con respecto a este tema. Oye, ¿y lees tu Biblia? No, yo espero oír su voz audiblemente. Hermanos, eso es un grave error, porque Dios ya ha dejado su palabra donde revela su voluntad y nos habla principalmente a través de ella. No voy a negar el hecho de que Dios puede hablar, una voz audible, un sueño, una visión, pero el 99.9 de los casos habla a través de su palabra. No puedes vivir por sueños, no puedes vivir por visiones, no puedes ser una persona de que es que Dios me da un sueño cada semana. No, hermanos, tenemos que ser bíblicos, porque Dios nos ha revelado en su palabra su voluntad para todas las cosas de la vida, sobre todo de la vida del creyente. Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahí está la respuesta si te preguntabas, ¿cuándo iniciaron los postreros días? Bueno, desde que Jesús vino. Es la razón por la cual hoy, 2 siglos después, creemos que estamos en los tiempos ya del fin. Bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, lo que me llama la atención aquí es lo que señala el autor de Hebreos, que no es Pablo, porque no dice, aunque se pareciera a su texto, pero no podemos decir que es él. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿a través de quién les habló?
de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ahora por medio de ¿quién? De su Hijo. El último profeta en las Escrituras es Jesús. ¿Ok? No se nos olvide. Salmo 119, verso 147. Ahora estamos hablando referente a Dios hablando a través de su palabra, respondiendo nuestra oración o petición. Dice el Salmo 119, 147, me anticipé al alba, es decir, se levantó temprano en la madrugada y clamé, esperé ¿en quién? En tu palabra, esperé en tu palabra. Me levanté, oré, clamé, te busqué, pero ahora voy a tu palabra, Señor. Voy a tu palabra y que ahí yo encuentre la dirección y el consuelo a mi petición. Salmo 119 igual, pero verso 81, dice así la palabra del Señor. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Nuevamente, hermanos, esperar en la palabra del Señor. Eso es muy importante, muy importante. Así que en este segundo punto también aclaramos algo muy importante. La definición de la oración va más allá de solo hablar con Dios, sino que es una expresión de adoración. La adoración que Dios merece se expresa también durante nuestra oración. ¿Por qué, hermanos? Porque según entendimos en el punto 1, Dios como origen de todas las cosas y quien da vida a todo lo que existe, es digno de ser buscado, de ser escuchado y de ser obedecido. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y por lo tanto nosotros tenemos la necesidad de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Y aunque te parezca absurdo, tú puedes orar por absolutamente cualquier necesidad. Ya de Dios estará si responde o no, porque Dios no responde caprichos. Dios responde cuando oramos conforme a su voluntad. Pero puedes pedir todo, puedes hablar con Él de todo. Una vez que tú te deleitas en su palabra, una vez que tú entiendes su palabra, vas a dejar de hablar necedades, vas a dejar de hablar, perdón la palabra, tonterías, y vas a comenzar a orar bíblicamente, vas a comenzar a orar la palabra. Y perdón que lo diga así, pero nosotros tenemos que acercarnos a Dios como Él pide que nos acerquemos, no al revés. Aquí no es de, yo creo que debo buscar a Dios de esta manera, pero no debemos hacerlo cuando tenemos ya la instrucción en su palabra. Bien, hermanos, esperar en la palabra de Dios, ese es el propósito principal. Reitero y aclaro, Dios puede hablarte a través de un sueño, puede hacerlo. Dios puede hablarte a través de una visión, puede hacerlo. Dios puede hablar a través de algún otro hermano o durante un sermón o incluso a través de alguna canción cristiana, puede hacerlo. Pero principalmente va a ser a través de su palabra. Amén, no lo olviden. Tercer punto, el propósito de la oración. Propósito de la oración. Hermanos, cada cosa en el Señor tiene un propósito. Dios no deja las cosas así como, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Si oran, voy a ver qué hago. Y si no, pues así lo dejo. No, hermanos, Dios tiene un propósito. Dios dice en su propia palabra, en el Antiguo Testamento, aunque creo que eso es con mayor fuerza en el Nuevo Testamento, Dios quiera que sea así, dice que Él derramará espíritu de oración y de búsqueda del rostro de Jehová. Y ese es el anhelo en mi corazón, que a través de este taller clamemos por eso, que Él derrame de su espíritu para llevarnos a orar más, a buscar más del Señor. Ese es el propósito, hermanos. Esto no es mera información, no es solamente tener un conjunto de lecciones y decir, ya sé qué es la oración y qué elementos contiene y cómo orar. Ok, pero debe haber un clamor, debe haber un deseo de que Dios se manifieste en nuestras vidas, y eso tenemos que hacerlo en oración. Oración colectiva como iglesia y oración privada en lo secreto con el Señor. El propósito de la oración, pues orar es hablar con Dios, como lo hemos dicho. Muy bonito y todo, pero es una sobresimplificación de lo que verdaderamente es orar. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que hay una manera incorrecta de acercarse a Dios. Si hay una manera correcta, entonces también hay una incorrecta.
Y en Eclesiastés 5, versos 1 al 5, nos advierte que tenemos que cuidar la manera en la cual nos acercamos a Dios. Vean lo que dice la Escritura. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Wow. Además nos dice que nuestras palabras sean pocas. ¿Habían pensado en eso? Ahora, quiero decir algo. Si tú oras 3 horas al día, gloria a Dios. Pero tienes que cuidar qué estás orando, qué propósito tiene. Porque si de esas 3 horas repetiste lo mismo las 3 horas, es palabrería a la luz de las Escrituras. Ahora, estás derramando tu corazón, estás clamando al Señor, el Señor te va a escuchar. Pero quiero que sepas algo. Desde que expusiste tu petición en los primeros minutos y repites lo mismo por 3 horas, el Señor desde la primera vez, créeme, te escuchó. Te escuchó. Por el otro lado, si vas a orar mucho tiempo, tiene que haber una intención en eso. Gracias, hermano. Tiene que haber una intención. Tiene que haber una dirección. Tiene que haber un propósito. ¿Por qué vamos a orar? Quiero orar por esto, por esto y por esto y por esto y esto me va a llevar tanto tiempo. Ok, entonces eso es orar con ese sentido. Hay ocasiones donde el Señor nos lleva a orar por algo y derramamos nuestro corazón y estamos adorando al Señor, etcétera. Pero también, y esto a mí me ha pasado, incluso cuando es de noche o ya estás cansado, empiezas hasta a balbucear. Ya ni tiene sentido lo que estás diciendo. Esas cosas creo que no son de edificación. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Además de como Jesús, por supuesto, dijo que cuando oremos, pues no usemos vana palabrería, ¿no? Como los gentiles, dice, que creen que por su palabrería serán escuchados. O sea, entre más y más y más y más y más, el Señor me va a oír. No ese es el punto. El punto es ser claros, concisos, y lo vamos a revisar hoy. El punto es ser objetivos en nuestra oración, decir lo que tenemos que decir de una manera clara y entonces esperar en el Señor. Además nos dice entonces que nuestras palabras sean pocas. Si vemos que Jesús enseñó a los discípulos, nos vamos a dar cuenta que la oración tiene más que ver con Dios y su voluntad que con nosotros y nuestras peticiones. Lo voy a repetir. La oración tiene que ver más con Dios y su voluntad que con nosotros y nuestras peticiones. Por lo tanto, la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios y el medio por el cual hacemos que su voluntad sea la nuestra. Mas hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. ¿Ah? Pedimos eso, clamamos eso y vivimos a nuestro antojo. ¿Ah? Cuando decimos en el nombre de Jesús, se nos olvida que estas no son unas palabras bonitas para indicar que estamos terminando una oración. Decir en el nombre de Jesús es decir en representación de Jesús. Escuchen, iglesia. Esto significa que estamos orando, o se supone que estemos orando por aquello por lo que Jesús oraría. Porque estamos orando en representación de Él. ¿Qué voy a pedir? Porque yo me estoy acercando al Padre en el nombre de Jesús. En otras palabras, Dios Padre, yo vengo a ti en el nombre de tu Hijo a pedir esto. ¿Qué voy a pedir? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Cómo me voy a acercar? ¿Qué pediría Jesús? Lo único que Jesús oró para sí mismo, ¿qué creen que pidió Él? Que se hiciera la voluntad de su Padre y no la de Él. Mateo 26, 39, 42 y 44. Saben, hermanos, el hecho de que Dios sepa nuestras peticiones no significa que tenemos que orar porque nuestro propósito primordial de orar es buscar la voluntad de Dios, no que nos conceda nuestras peticiones. El hecho de saber que Dios me oye no significa que tengo que estar hable y hable y hable. Lo que tengo que saber es que Dios va a escuchar y que Él va a responder conforme a su voluntad. Por esto es que Dios no siempre contesta nuestras peticiones. Hay motivos, hay razones por las cuales Dios no responde. Y no todas van de acuerdo a su voluntad. El hecho de que se ore en el nombre de Jesús no garantiza que una petición sea contestada. Como lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3,
Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Wow. Ahora, y con esto no estamos diciendo que a Dios no le puedas pedir un mejor empleo, un mejor negocio, prosperar. Le podemos pedir, pero el punto es, ¿cuál es la motivación en tu corazón? Porque probablemente tienes suficiente para vivir y no estás agradecido con ello y por eso quieres más. Y yo quiero decirte algo. Cuando el apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda, sin nada saldremos de él. Eso enseña la Escritura. Pero fíjense lo que dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Si tú no eres agradecido con Dios, con lo que tienes, difícilmente te dará más, porque Dios no va a fomentar un corazón que no sea agradecido. Dios tiene que disciplinarnos y corregirnos en muchos casos. Y la mayoría de los casos, y yo creo que todos lo hemos vivido, es en los aspectos financieros, porque nuestro corazón va detrás de ello por la dependencia que esto trae. Y si Dios trata con nuestras finanzas, es porque Él está tratando con algo más profundo. No se trata solo de tus gastos, sino probablemente de la vanidad de tu corazón. Cuidado con eso, iglesia. Por eso dice aquí, pides pero no recibes porque pides mal. ¿Y qué es pedir mal? Pedir para mis propios deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Elementos de la oración, punto 4. Elementos de la oración. En este punto hay unos parámetros que tomar en consideración en el momento de orar, al igual que unas cosas que deben ser incluidas. La mejor referencia que tenemos es Mateo capítulo 6, versos del 5 al 13. ¿Qué encontramos ahí? El Padre Nuestro. La estructura y el contenido de la oración modelo que dio Jesús revela cosas muy interesantes, hermanos. Y dice así el texto, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay oraciones privadas y hay oraciones públicas, ¿cierto? Por ejemplo, en la congregación hacemos oraciones públicas. Cuando estamos orando unos por otros, o un tiempo de oración, o cuando está iniciando el culto, etc. Ahora, el culto de adoración es, digamos que el clímax de toda nuestra preparación durante la semana. Nosotros no venimos aquí a llenarnos del Señor. Venimos llenos del Señor a expresar nuestra adoración. Probablemente alguien que comienza a conocer del Señor, pues sí venga a llenarse todavía. Pero realmente nosotros estamos llenos del Señor, preparándonos en la semana, leyendo su palabra, escuchando meditaciones de su palabra, orando al Señor, para que cuando venga el día del Señor le podamos expresar nuestra adoración y recibir el alimento de su palabra para seguir siendo edificados y llevados a la madurez que en Cristo Jesús nos demanda. Pero, hermanos, por lo tanto, tiene que haber orden en el culto. Lo que conocemos como la liturgia del culto es el orden. Y dentro de la eclesiología, que es una de las ramas de la teología que enseña el cómo llevar el orden y la estructura de una iglesia local, se enseña que hay tiempos para oración y tiempos para solamente expresar puntos objetivos y específicos. Por ejemplo, si vamos a iniciar el culto del día de hoy, nuestra oración es dar una bienvenida a los que están aquí y principalmente buscar el rostro de Dios por un par de minutos en cuanto a su presencia, su gloria, su manifestación de poder en medio de nosotros, de quién es Él, etcétera, etcétera. No es un tiempo para orar por ninguna otra cosa. Y así sucesivamente. Cuando llega el tiempo del Salmo, solamente leemos el Salmo, en el caso de esta iglesia. Cuando llega el tiempo de orar por la palabra, solo oramos por eso. Cuando llega el tiempo de
el final, el pastor suele orar al final, o el predicador suele orar al final, y quien pase al frente ya no debe hacer otra vez o un recuento de todo lo que se hizo. Ahora hay otro momento para el culto. Digo, sí se puede decir gloria a Dios, la palabra, etcétera, pero hasta ahí. No volver a dar otro sermón. Eso es muy importante. Estamos hablando de la eclesiología. Y después con las ofrendas, pues oramos por las ofrendas y nada más. Ese es el objetivo. Igual, hermanos, en casa, cuando están orando por los alimentos, bueno, que no oren por los alimentos, ¿qué tal si Dios los sana y ya no se los comen? No, hermanos, miren, cuando oramos dando gracias a Dios por la comida, por los alimentos que el Señor nos da, limítate a orar por eso. No, comienza a dar gracias por los alimentos y también te pido por el tío Alberto y aquel y allá, y en la mañana escuché y también te pido por esto. No, hermanos, eso puede indicar que no estás orando en otros tiempos. Cuidado. Puede más bien reflejar que no tienes vida de oración y que en ese momento dices, de aquí soy. No. Tenemos que entender que hay y no porque se enfríe la comida, ¿ok? Que hay un momento para cada cosa. Y eso es ser claros con el Señor. Eso es orar como conviene. Eso es orar siendo entendidos de la voluntad del Señor. Así que, hermanos, la oración es un acto de humildad. La recompensa de los que quieren ser vistos es esa, el ser vistos. Dios no escucha oraciones orgullosas. Los que oran con orgullo hablan con ellos mismos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿Recuerdan la parábola del publicano y el fariseo? Bueno, pues ahí está. Entonces, tenemos que entender que la actitud de oración hacia Dios debe ser humilde. Además, que nos dice la Escritura, que si yo voy a presentar mi ofrenda al Señor, ahora, cuando entendemos ofrenda, muchas veces pensamos dinero y no nos detenemos a pensar que la ofrenda somos nosotros. Entonces, cuando tú vas a presentar tu ofrenda, o sea, es decir, cuando tú mismo te vas a ofrecer al Señor para adorarle, para buscarle, para recibir de su palabra, etcétera, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda, o sea, no te muevas, no pases de ahí, arregla primero la situación y luego ya regresas y la ofreces. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos aquí y me peleé con mi esposa, o me peleé con mi esposo, o me peleé con el del trabajo, o tengo enemistad con el vecino y le grité y le insulté, o aquí en la esquina dije de cosas al que se me atravesó y entro aquí, gloria a Dios, aleluya. Eso es mera hipocresía y tu oración no llega al Señor. No, lo más lejos que va a llegar es al techo de aquí. Lo mismo sucede, hermanos, cuando hay pleitos entre esposos. Dice que te arregles con tu pareja para que tu oración no tenga estorbo. Porque hay un estorbo, la falta de perdón y la falta de humildad. Si tú vas a acercarte a Dios en oración, tienes que procurar acercarte de la misma manera como Jesús se acercaba al Padre, siempre perdonando a todos. ¿Seremos capaces de eso? Es la intención. Recuerda lo que leímos en Eclesiastés. Nos acercamos para oír más que para hablar. El hecho de que Dios sabe lo que tenemos necesidad antes de que lo pidamos debe ser motivo de paz, en primer lugar. No tenemos que pedir tanto por lo nuestro, sino en saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de lo que está sucediendo? Si tú vas a orar 10 minutos, déjame decirte, tus peticiones pueden ser 2 minutos y el resto es adorar al Señor y esperar en el Señor. Porque lo más importante no es lo que tú tengas que decirle, sino lo que Él tiene que decirte a ti. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero Jesús reconoce a quién se dirige, se humilla ante la realidad del Dios Padre, luego le adora. Un fruto de alabanza que confiese su nombre. Nuevamente un acto de humildad reconociendo que estás en la presencia de un Dios santo y que tú no lo eres.
Vuelvo a lo mismo, vamos a iniciar el culto o vamos a iniciar una oración, cualquiera que ésta sea, y lo primero no es te pedimos, te pido. Jamás inicies una oración con la petición, jamás. Imagina qué sucedería si alguien entrara a la corte de un gran rey y sin antes de reconocer delante de quién está se pusiera a pedir cosas. Sí, me voy dando a entender. En el libro de Esther, si alguien entraba en la presencia del rey y él no extendía su báculo hacia el centro, esa persona debía morir por haber entrado a la presencia del rey. Pero una vez que entraba esa persona y extendía el báculo, esa persona se le estaba dando el permiso de hablar y no decía, rey, yo vengo a pedirte esto. No. Oh, excelentísimo rey, no sé qué, fulano de tal, que grandes son tus maravillas en este lugar, que eres temible ante los reinos que han intentado conquistarte y nadie lo ha logrado. Se escuchará muy así, pero así lo hacían. Y una vez que exaltaban o adoraban a su rey, entonces ya venía la petición. E incluso el rey les decía, ¿qué quieres pedir? Entonces, hermanos, Jesús no es Chuchito, Dios no es Diosito. Si escuchas que alguien dice Diosito, no le está hablando con cariño. No sabe quién es Dios. Por favor, corrígele a alguien con mucho amor. Pero dile, mira, no es Diosito, es Dios, es el Todopoderoso. Y no tenemos la facultad, ni el derecho, ni la posición para dirigirnos así a Él. Entonces, ¿cómo iniciamos una oración? Padre. Esa es la primera confianza que tenemos. Padre. Y lo segundo es, tú que moras en tu gloria, en tu presencia, en tu majestad, etcétera. Eso puede variar, cada quien puede orar diferente. El punto es exaltarle a Él, reconocerle a Él, sus obras, sus maravillas. ¿Saben por qué en los cultos primero existe alabanza y luego adoración? Porque en la alabanza se exaltan sus obras y en la adoración se exalta su persona. La alabanza y la adoración no es por el ritmo musical, quítate eso de tu cabeza, no es por eso. Porque puede haber alabanzas muy tranquilas y puede haber adoración quizá un poco más movido, si así lo quieres ver. El aspecto no es la música, sino la letra. Y así nos debemos acercar al Señor, reconociendo quién es Él. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está, peticiones, pero no conforme a tu voluntad, sino peticiones del corazón de Dios. Que venga su reino y que se haga su voluntad. No es nuestra voluntad, sino la de Él. Ahora sí, ya vienen después de esto las peticiones personales. Nota que se basan en necesidades y no en deseos ni caprichos. Una cosa es una necesidad y otra cosa es un deseo. Esta parte Jesús la explica en los versos 14 y 15 de Mateo 6. Sencillamente, si no perdonamos a Dios también, Dios no nos perdonará, porque dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, tú te estás acercando a Dios para clamar por perdón, cuando tú ya perdonaste. ¿Sí entendimos esto? Yo no me estoy acercando a Dios para decirle, ayúdame a perdonar. No, es que su palabra dice, perdona, así como Cristo te perdonó a ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces Dios me demanda perdonar. Y si yo me acerco a Dios para pedir perdón por algo que yo hice, yo ya debía haber perdonado a quien me ofendió. Y quiero que escuches esto, sea cual sea la cosa que albergues en tu corazón, si estás guardando resentimiento, si estás guardando ahí una pizca de falta de perdón, tienes que perdonar para que Dios te perdone. Y no me refiero a perdón de salvación, sino perdón de comunión.
¿Cuántas veces hemos pensado, creer que Dios está respaldándonos en todo, pero nuestro corazón está orgulloso, soberbio y sin falta de perdón a los que nos han hecho un daño? Si tu corazón está así, tu corazón no está bien delante de Dios. Y todo lo que oras, clamas y pides es como necedad ante sus oídos. Esta parte Jesús entonces la explica, y en Romanos 12:18 nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto nos ayuda a cumplir esa petición del corazón de Jesús sobre nosotros. ¿Cuál es? El ser uno. ¿Cuál es el propósito de Jesús en Cristo, Dios en Cristo? El que seamos uno. Ese fue su clamor en Getsemaní antes de ser entregado por Judas. Padre, que ellos sean uno en nosotros, que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno, le dice Jesús al Padre. Ese es el clamor. Y esa es la razón y la motivación de la oración, la unidad del cuerpo de Cristo, principalmente. Quiero aclarar algo, hermanos, nuestras peticiones son buenas, son importantes, hay que ponerlas delante del Señor, entendiendo que Él va a cumplir todo conforme a su voluntad y no la nuestra. Pero la oración tiene un propósito principal en la iglesia, que se haga la voluntad del Padre y que podamos cumplir con las peticiones que Jesús expresó a Él. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo continúa con el clamor de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. En la iglesia no hay papa, en la iglesia no hay los que toman autoridades. No, hermanos. La cabeza es Cristo. ¿Ha delegado roles, funciones y ministerios? Sí, pero todos somos un cuerpo. Y todos, unos a otros, debemos someternos en el temor del Señor. Pero Cristo, que es la cabeza, clamó, oró. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Seguir orando por ese clamor que Él externó al Padre. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Ahora, esto, por supuesto, nos lleva a considerar las necesidades dentro de una iglesia. Hay peticiones de oración. Por ejemplo, enfermos. Bueno, la Escritura dice que se ore por los enfermos. Pero también nos dice que oremos por todos los que están en eminencia. Es decir, así como oras por el enfermo, tienes que orar por López Obrador. Así como oras por López Obrador, tienes que estar orando por el presidente de tu localidad, por el gobernador, por el policía de la esquina, por todos los que tengan autoridad y eminencia. Pero además nos dice que tú mismo te consideres inferior a los demás o consideres a los demás como superiores a ti mismo. Entonces, como enseña 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, tenemos que hacer rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que no limites tu oración a tu familia. Limita más bien tu oración por la humanidad, que es el clamor de Dios. Luego dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Qué hermosa manera de cerrar la oración. Por último, oramos para que Dios nos guíe y nos cuide en medio de las tentaciones y del mal, recordándonos que estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Y por supuesto, terminamos ¿cómo? Con una alabanza, porque Él lo merece. Qué hermoso es el Padre Nuestro cuando lo analizas desde esta perspectiva. Las palabras de nuestra boca deben demostrar humildad y no soberbia. Que enseña Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú oras, y sobre todo en público, tienes que ser muy cuidadoso o cuidadosa de lo que vas a decir. Porque pueden haber personas ahí con menor o menos conocimiento bíblico que tú, o menos tiempo en el Señor. Y si tú dices cosas que no son bíblicas, puedes traer confusión a la persona. Ojo y cuidado con eso. ¿Cómo orar entonces? ¿Qué palabras no deben de existir? Bueno, en primer lugar, no debe existir la actitud de arrogancia, de autoridad sobre Dios, ¿verdad? No somos nadie para darle órdenes a Dios. Por eso lo pusimos en claro desde el primer punto, entendiendo la soberanía y el origen de todo, Dios mismo.
No somos nadie para acercarnos a Él, para exigir. Como dice la Escritura y también lo leímos, ¿quién le puede decir a Él qué haces? Eso lo dijo Nabucodonosor. ¿Quién le puede decir a Él qué haces? ¿Acaso altercará el vaso de barro con el alfarero y le dirá, ¿por qué me has hecho así? Claro que no. Tenemos que entender entonces. Tenemos que entender otros aspectos, sobre todo cuidándonos de las denominaciones que se han infiltrado últimamente en la cristiandad de 100 años para acá, con ciertos tipos de oraciones que nada tienen que ver con las Escrituras. Son oraciones soberbias, son oraciones que ignoran las Escrituras y que colocan a el hombre en una posición que no le corresponde, como si fuera él quien tuviera la soberanía. Tenemos que evitar palabras como decretar. Nosotros no somos nadie para emitir un decreto. Es Dios quien ha decretado su voluntad en su palabra. Tenemos que orar entonces la palabra. No somos nadie para arrebatar. No tenemos que arrebatar absolutamente nada. No le tienes que arrebatar absolutamente nada al diablo. El diablo no te robó nada en tu vida antes de venir a Cristo. No le tienes que quitar absolutamente nada. No tienes que arrebatar nada de eso. Si algo has de tomar, que sean las promesas de Dios para tu vida, nada más. Ahora, tenemos lucha contra carne y no contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, huestes espirituales de maldad, etc. Jamás se te ocurra proferir juicio de maldición en contra del diablo o alguna de sus potestades. En el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, enseña que el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés en el desierto. Y el arcángel, que yo creo que tiene mayor autoridad que nosotros, ¿va?, le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Entonces, perdón las palabras que voy a utilizar, pero es lo que se escucha. No somos nadie para decir cochino diablo. No somos nadie para decir yo te ato, yo te mando a los abismos, yo te envío con... No, hermano. Nada de esas cosas son bíblicas. Nada de eso. En primer lugar, el diablo está vencido, no está atado, está suelto y anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo me protejo de él? Llénate de esto, llénate de esto, llénate de la palabra del Señor y llénate del Señor en oración. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que maldecir al diablo, no tienes que insultar al diablo. El apóstol Pedro dice que blasfeman contra las potestades superiores y no tienen entendimiento de lo que están haciendo. No tenemos que hacer eso. Eso no es guerra espiritual, hermanos. Eso no es. Eso es una mala hermenéutica de las Escrituras y una mala comprensión del texto. También no somos nadie para declarar. Si he de declarar algo, que sea la voluntad de Dios escrita. Pero yo no soy nadie para declarar algo como confesión positiva y visualizar algo que recibiré en el futuro. No somos chamanes. Esto no es místico en cuanto a magia. Esto tiene que ver con el poder de Dios, hermanos. Pero no tiene nada que ver con esas cosas que no son del Señor. Entonces, tus palabras tienen que ser de edificación. Ahora, el poder que nosotros tenemos es el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, nosotros no nos empoderamos de nada. Es el poder el que nos toma a nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que llena al creyente y que le lleva a cómo orar y cómo esperar en el Señor. Entonces, hermanos, cuando oramos, tengamos cuidado de qué vamos a decir. Asegúrate de que lo que vas a decir sea bíblicamente correcto y sana doctrina. Asegúrate de eso. Y si no, mejor ora menos y estudia más. Y después podrás orar más con ese conocimiento bíblico. Punto 5. ¿Cómo orar o no orar? Romanos 8:26.
Bueno, y podríamos concluir también lo anterior de que ninguna palabra necia o corrompida, tampoco seamos igualados con Dios. No podemos ser igualados con Él en cuanto a llevarnos con Él como de piquete de ombligo. Yo soy su favorito. Las hermanas, yo soy princesa del rey. No, hermano, no. ¿Ok? Yo soy su hija favorita. No, hermanos. Somos sus hijos, somos sus hijas, somos sus siervos, somos su pueblo, somos su iglesia, somos su amada esposa. Todos esos términos bíblicos son correctos, pero tengamos cuidado de no ir más allá. ¿Le puedes expresar palabras de amor y cariño? Claro, por supuesto, pero ten cuidado hasta dónde y cómo lo haces. Sé bíblico en todo eso. Incluso Él se revela como el esposo, en el caso de las mujeres que son viudas, las mujeres que han sido abandonadas. El Señor se revela como su esposo, pero por supuesto, pues es en el carácter de protección, en la dirección en cuanto al cuidado, en cuanto a el no sentirse solas, etcétera. No va a ir más allá y no vas a expresar cosas que no deban expresarse. Hay que tener cuidado con eso también. 5. ¿Cómo orar o no orar? Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cada oración es única. Si estás en comunión con el Señor, el Espíritu Santo te guiará a orar conforme a su voluntad, y eso siempre incluirá los elementos que ya hemos visto hasta ahorita, porque no solamente oramos en el Espíritu, sino que también oramos con el entendimiento. ¿Ok? Y si oramos con el entendimiento, yo me debo sujetar a lo que estoy viendo en las Escrituras de cómo acercarme a Dios. También en Proverbios 25:11 nos dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Yo creo que Dios se agrada cuando nuestra oración es dicha como conviene, cuando oramos conforme a su voluntad. Solo analiza por un momento las oraciones de Jesús. No hay un patrón muy amplio de oraciones en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay expresiones continuas, sobre todo de Pablo, cuando dice, y esta es mi oración, o esto pido en oración. Y ahí adelante dice lo que pide. ¿Y qué pide, por ejemplo, con respecto a las iglesias? Que crezcan en el conocimiento de Dios, de Cristo y de su palabra. Ese es un clamor bíblico. Ese es un clamor como conviene. Uno de los errores más frecuentes al orar es orar con poca frecuencia. Lo voy a repetir. Uno de los errores más frecuentes al orar es orar con poca frecuencia. Y oramos poco, porque no planeamos orar como Dios quiere que lo hagamos, y me incluyo. Debemos ser claros al hablar. Cuando nuestras oraciones son vagas o universales en alcance, para nosotros es difícil experimentar la euforia que acompaña a las claras y obvias respuestas a la oración. Si pedimos a Dios que bendiga a todos en el mundo o que perdone a todos en la ciudad, es muy difícil mirar la oración respondida de una forma concreta. No es malo tener un amplio alcance de interés al orar, pero si toda oración es tan general, entonces ninguna oración tendrá aplicación concreta o específica. Es importante, por lo tanto, saber que orar de forma específica no es un truco para que Dios siempre responda a nuestras oraciones, ya que ellas son respondidas cuando son hechas conforme a la voluntad de Dios revelada en la Biblia y gracias a los méritos de Cristo. La razón para orar de forma más específica es que nosotros necesitamos orar así. Hazlo. Ahora, otro problema, orar sin buscar hacerlo bíblicamente, como lo hemos venido enseñando. Creo que el mayor error que millones de personas cometemos con respecto a la oración es no buscar orar bíblicamente. Hay personas que oran como si Dios nos debiera algo sin confiar en la obra de Cristo, sin tener en cuenta lo que enseña la Biblia y un largo etcétera.
Eso hace que yo me pregunte, ¿estas personas oran al único y verdadero Dios revelado en las Escrituras o oran a un Dios falso y que no existe? Y es que esas personas dicen disparates cuando oran y no se dan cuenta de eso. Y esa es una de las razones por las que no hay evidencias del poder de Dios en la vida de muchos de los que dicen ser cristianos. Y es que vivir sin orar o sin procurar hacerlo conforme lo que Dios ha mostrado es vivir sin comunión con Él. La oración bíblica es la verdadera oración. Yo creo que, hermanos, el Antiguo Testamento nos ha dejado no solo 150 himnos o cantos, sino 150 oraciones. Si alguien sabía orar era David. Y si alguien era conforme al corazón de Dios es David. Y él sabía lo que el Padre quería escuchar. Y no así como de, le voy a decir esto para que me lo complazca. No. Sino él sabía cómo acercarse a Dios en reverencia, en adoración, en alabanza, en peticiones sensatas, concretas y claras, no divagando en su mente, no universalista, sino en todo momento claro y preciso en su clamor, en su oración, en su petición por protección, en su petición por crecimiento, en su petición por perdón, en su petición por madurez, por donde lo quieras ver. El rey David supo cómo orar. Y yo les animo a ir a los salmos, a comprender y conocer los salmos para ver los elementos en una oración. Cómo acercarse, cómo expresarse, cómo agradecer. La actitud humilde de un corazón que reconoce, me estoy acercando al Creador del universo. ¿Cómo me he de acercar a Él? La oración es un asunto serio, hermanos, porque acercarnos a Dios a nuestra manera es un acto de orgullo muy horrible. La oración no se trata de qué cosas podemos decir cuando oramos, sino de las cosas que Dios quiere que digamos y nosotros realmente necesitamos decir. Eso es orar como conviene. Orar lo que Él quiere que diga para que Él pueda responder. ¿Y qué se necesita para eso? Comunión con Dios. Si oras una vez a la semana, si lees la Biblia de vez en cuando y eso cuando te acuerdas, o si tu teología se basa en lo que ves en las redes sociales, no vas a pasar de ahí. Claramente habrá evidencia de tu inmadurez, porque en cada prueba y en cada situación tu corazón desmaya, tu corazón desfallece, no hay esperanza, no hay fortaleza, no hay fe. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. Tenemos que aprender a buscar al Señor, iglesia. Tenemos que aprender a orar bíblicamente. Ahora, quiero dejar algo claro. Cuando mencionamos que nuestras palabras sean pocas, no significa que tu oración deba ser de 1 minuto o 2. Puedes orar horas si quieres, pero tienes que orar con este entendimiento. Puedes orar mucho tiempo, pero hacerlo bíblicamente. Por supuesto, nadie soy experto absoluto en la oración, pero todo aquel que ama a Dios y quiere amarlo cada día más, busca aprender a orar como Dios quiere que lo hagamos. Tenemos que conocer a Dios y su voluntad, hermanos. Necesitamos adentrarnos en su palabra y hacerlo correctamente. Una buena lectura de la palabra de Dios, una buena lectura de la palabra de Dios nos guiará a una oración más acorde a su voluntad y de cómo necesitamos orar. Punto 6, oración en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es experimentar el espíritu de vida que da vida a la oración. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu empodera la oración, es decir, el poder viene del Espíritu Santo y Él empodera la oración, no a ti. Orar en el Espíritu, por lo tanto, Él guía la oración al Padre en el nombre de Jesús, lo mismo que la adoración. Tanto tu oración como tu adoración la toma el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. La oración tiene una calidad de vida caracterizada por la calidez, la libertad y el sentido del intercambio. Orando en el Espíritu se menciona 3 veces en la Escritura.
Primera de Corintios 14:15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Bueno, la palabra griega traducida orar en puede tener diferentes significados. Puede significar por medio de, con la ayuda de, en la esfera de y en conexión con. Orando en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos. Ojo, y lo repito, orar en el Espíritu no es por el lenguaje sofisticado o espiritual que vas a utilizar. Nada de eso tiene que ver. Más bien se refiere a cómo es que estamos orando. La actitud, el corazón, las motivaciones. Orando en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu. Es orar por las cosas que el Espíritu nos guía que oremos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, ya lo habíamos leído, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahora bien, el otro lado, por si se lo preguntaban, algunos basados en 1 Corintios 14:15, equiparan la oración en el Espíritu con la oración en lenguas. En el contexto de la discusión sobre el don de lenguas, Pablo menciona, oraré con el Espíritu. 1 Corintios 14 afirma que cuando una persona habla en lenguas, no sabe lo que está diciendo, puesto que está hablando en un lenguaje que no conoce. Además, nadie puede entender lo que está diciendo a menos que alguien lo interprete para él. 1 Corintios 14, versos 27 y 28. En Efesios 6:18 Pablo nos instruye y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Cómo debemos orar con toda perseverancia y súplica y por los santos? Es decir, la intercesión, si nadie, incluyendo la persona que ora, entiende lo que se está diciendo. Por tanto, orar en el Espíritu debe ser entendido bíblicamente como orando en el poder del Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, y no como orando en lenguas. Oración como adoración, nuestro último punto para concluir este taller. Hebreos capítulo 4, versículo 16, hermanos, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor por este texto. Tenemos nosotros, por medio de la oración, la facultad y el privilegio de poder llegar delante del trono de Dios. Hace un rato les planteaba yo el escenario de cuando llegaban delante del rey, en ese patio donde estaba el rey, y que si él no extendía su báculo para que se le diera acceso a esa persona que había llegado, esa persona moría, en el caso de llegar, por supuesto, súbitamente y sin previo aviso. En este caso, nosotros, hermanos, tenemos el acceso en Cristo, a través de Cristo, a través del velo de su carne, al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, delante del trono de Dios en la majestad de las alturas. Ahí está el Señor, hermanos. Y podemos acercarnos, dice aquí, confiadamente, en que no nos va a correr, en que no nos va a decir, ¿qué haces tú aquí? En que no va a humillarnos, en que Él nos va a menospreciar o nos va a negar. Si tú estás en Cristo, tienes el privilegio de poderte acercar delante de Dios, y no solo a cierta distancia, sino delante del trono. Ese es el lugar que tú y yo tenemos como privilegio de accesar por medio de Cristo cuando doblas tus rodillas y comienzas a orar delante del trono de Dios. Entonces, nuestra expresión en ese lugar, nuestro comportamiento, nuestras palabras, no pueden ser de un arrogante, no pueden ser de un indocto, no pueden ser de alguien inmaduro, tienen que ser de alguien que sabe delante de quién está, delante del Todopoderoso.
Y por eso nuestras oraciones en la iglesia y en los ministerios que involucren oración tienen que ser oraciones concretas, claras, bíblicas. Porque tenemos que enseñar a la iglesia a orar. No oramos por necedades, no oramos por divagando en cosas que no oramos vanas repeticiones. Somos claros y precisos en lo que tenemos que orar y todos tenemos que aprender a orar de esa manera. Eclesiastés 5, ahora sí del 1 al 7. Por favor, analicemos lo que dice este texto. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, detente, medita, reflexiona. ¿En dónde estoy? En la congregación. ¿Y a qué vengo? A adorar a Cristo. ¿Y con quién estoy? Con su iglesia. ¿Y quién está en medio de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Adorar, rendirme ante esa majestad y expresar con todo lo que soy que Él es digno. Yo no vengo aquí a este lugar a sentarme y a decir, ay, ¿a qué hora acabará? Ay, estoy cansado. Ay, esta silla está muy dura. Ay, no sé, ay, tenía yo que hacer esto. Hermanos, nosotros no venimos a eso, a este lugar. Eso es ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Otra vez? ¿Cuántas palabras debo de hablar delante de Dios? Pocas, concretas, claras, precisas. Señor, me acerco delante de ti reconociendo quién eres. Eres majestuoso, eres glorioso, eres maravilloso y quiero traer esta petición delante de ti, Señor. Y si puede ser concreto y solo poner eso, termina, agradece, alaba y vete. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Señor, ahora sí voy a ir cada 8 días a la iglesia, mira, me voy a congregar, vas a ver que ahora sí te voy a servir, mira, ahora sí me voy a involucrar, ahora sí voy a leer tu palabra, no me voy a perder las transmisiones, quiero bautizarme, Mira lo que dice aquí, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Tus oraciones pueden enojar a Dios, ¿ok? Tus oraciones pueden entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Por ejemplo, la falta de fe, la falta de dependencia en el Señor, pueden llevar a expresar palabras que no agradan a Dios. Él, por supuesto, viene en su misericordia, nos consuela, nos levanta, nos restaura, pero tenemos que ser cuidadosos de esto. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Tenemos el privilegio, iglesia, de entrar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, debemos hacerlo en señal de rendición ante su gloriosa majestad, siempre alabando, adorando y reconociendo quién es Él. Y esto siempre antes de exponer cualquier necesidad o petición delante del Señor. Oremos. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y nos has permitido tomar este breve taller de oración para comprender, aunque sea un poco, lo que tú pides, demandas y esperas de tu iglesia. Rogamos, Señor, que en tu sabiduría nos guíes a ser entendidos de esto,
para que nuestras oraciones puedan subir a ti como conviene, dichas, Señor, bíblicamente, y que agraden a tu corazón. Perdónanos también, por favor, Señor, si hemos orado de una manera insensata, si nos hemos acercado a ti con oraciones vanas, presumiendo, Señor, que por nuestras repeticiones o nuestra gran cantidad o de palabras o tantas cosas que hacemos, Señor, como si esto fuera a agradarte. Perdónanos si esto ha sido así. Guíanos a orar bíblicamente, Señor. Por favor, nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú mereces toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues a Dios sea la gloria, hermanos. Gracias por asistir. Gracias a nuestros hermanos también que estuvieron conectados en esta transmisión a través de la página de Sendas Antiguas. Y no lo olviden, alrededor de las 11:30, hora del centro, tendremos la transmisión de la enseñanza de esta mañana. Gracia y paz.